serie Mateo, tema oscuridad, tinieblas y muerte. Cita Mateo capítulo 13, versículos del 13 al 16. La fecha, pues hoy estamos a domingo 13 de agosto del año 2023. Y bueno, predica Elías, siervo de Jesucristo. La semana pasada estuvimos hablando acerca de el versículo 12, que dice que cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. De eso estuvimos hablando, de que hay que pagar un precio, a veces por seguir, no a veces, hay que pagar un precio por seguir a Jesús. Hace rato en la escuela dominical, pues nuestra hermana Alelí pues enseñaba acerca de lo que es o significa ser un discípulo, que discípulo no es lo mismo que ser un alumno. Discípulo es literalmente imitar a su maestro, ¿sí? Parecerse a su maestro y seguir las enseñanzas de su maestro. Y nosotros hablábamos la semana pasada acerca de los momentos difíciles, incluso de persecución, de aquellos que han creído en Jesucristo y han sido perseguidos. Eso lo veíamos la semana pasada. Y en el caso de Juan el Bautista fue encarcelado Juan el Bautista, para ya no salir más de la cárcel. Y en la misma cárcel, pues Juan el Bautista fue decapitado, ¿sí? Juan el Bautista fue decapitado. Y bueno, pues veíamos nosotros que ya el último favor de amor que le hicieron a Juan el Bautista sus discípulos es ir a pedir ¿qué? Su cuerpo, ¿verdad? Y lo enterraron, le dieron una, como hoy se le diría, una santa sepultura o una digna sepultura. Es lo que debe de hacer pues ahora sí que un discípulo, ¿verdad? Ver a veces incluso las necesidades de su maestro y suplir sus necesidades. Me llama la atención porque Jesús no fue a visitar a Juan, pero sí es Jesús el que dice, Jesús no fue a visitar a Juan cuando él estuvo en la cárcel, pero Jesús dice, estuve en la cárcel y no me visitasteis, ¿verdad? Y surge una pregunta, ¿por qué Jesús no fue a visitar a Juan en la cárcel? Bueno, pues yo diría que como Jesús ya conoce pues todo lo que va a pasar, pues no tenía mucho sentido ir a ver a Juan en la cárcel, ¿verdad? Sin embargo, los discípulos de Juan sí estaban al pendiente, porque incluso Juan, estando en la cárcel, dice que manda a sus discípulos y los manda con Jesús y les dice, vayan y pregunten si él es el que habría de venir o esperamos a otro. Y entonces los discípulos de Juan, que están al pendiente de Juan, a pesar de que él está en la cárcel, y reciben la instrucción de su maestro, le dicen, oye, es que nos envió Juan, que está encarcelado, y nos dice, ¿eres tú el que habría de venir o esperamos a alguien más? Y dice que en ese momento Jesús comenzó a hacer ¿qué? Milagros, ¿verdad que sí? Comenzó a sanar enfermos, comenzó a darle la vista a quienes, a los ciegos, comenzó a hacer milagros. Y en ese momento pues llevaron el mensaje a Juan, la respuesta a Juan. No es que Juan dudara, ¿verdad? Sino que Juan, como sabía que ya su tiempo, su periodo estaba a punto de terminar, estaba enviando a sus discípulos con ¿quién? Con Jesús, que él era ¿qué? De aquel de quien estuvo predicando Juan, y la causa también de por qué también estaba en la cárcel, estaba preso, ¿sí o no? Porque él vino predicando de la verdad y predicaba una verdad, y le dijo al rey Herodes, y se paraba desde el río Jordán, desde el desierto, porque Juan nunca se metió a la ciudad. La única vez que se metió a la ciudad es cuando lo agarraron, llegaron, Juan estaba bautizando, llegó el ejército de parte de Herodes,
y lo apresaron, se lo llevaron cargando, ¿sí? Y lo metieron a la cárcel del Maqueronte, ¿verdad? Y estando allí, entonces dice que Herodes iba y se sentaba, y entonces Juan desde allá, desde lo más profundo de la cárcel, Juan se ponía a predicar porque sabía que lo escuchaba Herodes, y entonces gritaba Juan con una alta voz diciendo: arrepiéntanse, o arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y dice que Herodes se quedaba perplejo, pensativo, y escuchaba el mensaje. A veces puede pasar así, ¿sí? Puede pasar que alguien que no está familiarizado con el mensaje del cristianismo viene a un lugar como este, y mientras el pastor o el que está aquí al frente predica, se queda pensativo, lo hace pensar. Bueno, en el caso de Herodes lo hacía pensar el mensaje de Juan. Dice incluso que lo escuchaba de buena gana, ¿verdad? Pero a pesar de que escuchaba un buen mensaje de los más grandes predicadores, por así decirlo, de toda la historia de la humanidad, el corazón de Herodes era duro, no fue ablandado, no era buena tierra para la semilla que estaba siendo sembrada o estaba siendo esparcida ahí. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí. Ok, entonces Juan, como sabía que iba a terminar su periodo, le dijeron: vayan y pregúntenle si es él o hay que esperar a otro. No es que Juan tuviera dudas, sino que Juan quería que sus discípulos de él comprobaran que Jesús era el Mesías que habría de venir. Es decir, Jesús era el que iba a traer, o el que traía la salvación de Dios, que venía a traer el evangelio, ¿sí? La palabra evangelio, ¿qué es? Buena noticia. Es decir, durante muchos años hubo una mala noticia, y la mala noticia durante muchos siglos era que tú y tú y tú que estás sentado en este lugar, y yo también que estoy aquí de pie predicando, ¿sí? La mala noticia es que cuando nosotros muriéramos, ¿ok?, iba a venir una muerte eterna. El hombre no tenía escapatoria, el hombre como tú y como yo no tenía solución, hasta que aparece Jesús. Aparece primero Juan, después aparece Jesús predicando el evangelio, la buena noticia. Y la buena noticia es que Dios envió a Jesús para que nosotros fuéramos salvos y no tengamos que morir eternamente. ¿Quedó claro? Sí. Ok. Otra cosa que quiero decir es que Galilea era considerada también como Galilea de los gentiles. Repita después de mí: Galilea de los gentiles. Galilea de los gentiles. Ok, acuérdense que estamos grabando, así que para que se escuche su voz, levante un poquito su voz y repita después de mí: Galilea de los gentiles. Galilea de los gentiles. Ok, dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Se fue a la región de Galilea. La región de Galilea es una gran región, ¿sí? Y dice que allí, una vez estando en Galilea, ¿ok?, dice que dejó Nazaret. Nazaret es su hogar. Dejó Jesús su hogar, y entonces tomó tal vez sus pocas cosas o algunas cosas. La Biblia no nos dice, pero Jesús tuvo una mudanza. Se mudó de Nazaret y se fue a otra región que nos va a decir aquí. La Biblia dice: y dejando Nazaret, en Nazaret estaba su hogar, ¿ok?, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Tan solo en este versículo nos habla de varios lugares. Nos habla de Nazaret, nos habla de Capernaum, nos habla de, y nos habla de, y el versículo anterior nos habla de Galilea, ¿verdad? Ok, vamos a ubicarnos geográficamente para que usted entienda lo que yo voy a tratar de decir y por qué es importante ubicarnos geográficamente, ¿sí? Ok, imagínense, a ver, mírenme un momento, ¿ya? Ok, Galilea es una región, ¿sí? Se le conoce una región de gentiles, ¿sí? Ahorita lo voy a explicar, en el transcurso voy a ir explicando por qué. Ok, Galilea. Dentro de Galilea está lo que es donde él creció, Nazaret, ¿ok?
está lo que geográficamente, antiguamente, fue la región o las tribus de Zabulón y de Neftalí, porque para el tiempo de Jesús ya no existían ni Zabulón ni Neftalí, ¿ok? Ya había siglos que habían desaparecido. Por eso usted al leer aquí dice, y dejando Nazaret, bueno, Nazaret estaba dentro de Galilea, Zabulón y Neftalí en la antigüedad abarcaban lo que era también Galilea, ¿ok? Neftalí estaba literalmente pegado a lo que es el mar de Galilea. ¿Sí ha escuchado usted que digan el mar de Galilea? Ah, bueno, Neftalí estaba literalmente pegado, ¿ok? Zabulón un poquito más alejado, y Capernaum es un pueblo, para nosotros en este tiempo es un pueblo, para aquellos tiempos podría ser una ciudad por la cantidad de habitantes, ¿ok? Entonces el pueblo o la ciudad de Capernaum literalmente estaba en las orillas del mar de Galilea, ¿ok? Entonces nos imaginamos, Galilea es la parte que grande, Nazaret está dentro de Galilea, Zabulón y Neftalí estaban también en la antigüedad ahí, pero las tribus ya no existen, ¿ok? Y Capernaum también se encuentra en Galilea, pero Capernaum está pegada al mar, como se le llama, ¿qué? El mar de Galilea, aunque en realidad el mar de Galilea, aunque le llamemos mar de Galilea, no es un mar. Lo que llamamos mar de Galilea es un lago, ¿ok? Bueno, ya hubo mucho de geografía, ¿ok? Vamos a ir explicando varias cosas de esto. Número 1, ¿dónde nace Jesús? En Belén. ¿En Belén de qué? Belén, no dude. En Belén de Judea, ¿sí? ¿Ok? Belén de Judea queda en lo que es la región de Judá, donde está Jerusalén, donde está el templo, toda esa región, ¿ok? Jesús nace en Belén de Judea, y a los 2 años, ¿qué pasa con Jesús? Tiene que salir, ¿qué? Huyendo. ¿Por qué tiene que salir huyendo? Porque lo quiere matar Herodes, ¿sí se acuerda? Herodes, el rey Herodes de aquel tiempo lo quiere matar. Entonces manda a matar a todos los niños de 2 años para abajo. Mira, que el diablo siempre quiere destruir a los niños. El diablo siempre quiere destruirlos. Por esta razón, hoy en día se está promoviendo la ley de la aprobación del aborto, porque el diablo no está conforme con destruirlo al nacer o al año o a los 2 años. El diablo lo quiere destruir desde antes de nacer. ¿Sí me estoy dando a entender? Por eso usted debe de cuidar mucho a sus hijos, ¿sí? Entonces Herodes quiso matar a Jesús, ¿sí? Y entonces José fue avisado en un sueño y le dijo, vete ¿a dónde? ¿A dónde lo mandaron? A Egipto. Si se da usted cuenta, Jesús vivió en varios lugares, se desarrolló en varios lugares. Nace, tiene 2 añitos, los magos vienen, le ofrecen los obsequios, los presentes, los magos se van, Herodes se ve burlado, tiene odio y manda a matar a los niños. Entonces agarran al niño, José y María, y así pequeñito lo llevan y se van a habitar a Egipto. Pasando más o menos 6 meses, 1 año, se enteran que ya murió Herodes, y entonces otra vez le avisan a José que ya murió, y entonces se regresan de Egipto y van a ir a vivir a donde había nacido. Pero como vieron que estaba reinando el otro hijo malvado de este rey Herodes, José tuvo temor y entonces se fue a habitar ¿a dónde? A Nazaret. Más o menos a los 2 años y medio, 3 añitos, llega Jesús ahí a Nazaret, y ahí va a ser llamada su hogar, su casa, donde pasa su infancia, lo que hoy llamamos ¿qué? Adolescencia, juventud y madurez. Hoy en día ya tenemos varias etapas, ¿verdad? Pero en el tiempo bíblico no existían etapas como infancia, ¿cómo se le llama? Adolescencia, juventud, ¿qué más? Madurez y edad ¿qué? Adulta y adultos mayores, ¿sí o no? En los tiempos de Jesús se resumía en 2.
Niño eras hasta los 12 años, y una vez que tenías los 12 años te hacían tu bar mitzvah, ¿ok? Donde te volvían o te nombraban que ya eras ¿qué? Un hombre consciente que podía guardar la ley de Moisés, y desde ahí, desde los 12 años ya eran considerados adultos, ¿ok? Ya eran considerados adultos. Así se resumía en la antigüedad. Hoy en día no, hoy en día tenemos niños de 30 años, ¿verdad que sí? Donde la mamá todavía tiene que andar diciendo: mi hijo, levántese, vaya a trabajar, no ve que ya tiene esposa, ¿verdad que sí? Ya tiene 30 años, no ve que ya tiene esposa y quiere ir a trabajar, hijo. La esposa se está quejando de ti, está diciendo que no vas a trabajar, que faltas mucho y que no cobras completo y no le alcanza, ¿verdad? Hoy en día, ¿por qué? Porque la manera de pensar de estos tiempos, en lugar de venir madurando al ser humano y formándole y dándole carácter, lo único que ha hecho es hacer una generación blandengue, una generación débil, una generación incluso hasta frágil, ¿ok? Por ejemplo, yo en mi tiempo, yo no podía decir ando triste, porque no sabía ni lo que era tristeza. Hoy en día los niños: estoy deprimido, mamá, ¿verdad? Ya estoy deprimido. Una niña la otra vez dijo: a los 11 añitos ya lo he visto todo, ya no tengo nada más por delante. Dios mío, a los 11 años, una niña hablando que ya lo ha visto todo, ¿sí? Que ya no tiene más por delante, ¿ok? Entonces, amados hermanos, a su hijo, desde pequeño, usted lo tiene que ir formando. Hijo, tú tienes que tener carácter, hacerlo fuerte, porque a veces usted mete a su hijo en una burbuja, lo sobreprotege, y allá el mundo lo va a despedazar. Si usted no lo forma bien, el mundo no va a tener misericordia de su hijo y lo va a despedazar. Pero para eso el padre necesita tener fundamentos y bases, y no que unos youtubers, ¿verdad?, que no tienen ni hijos, te estén dando consejos de cómo educar a tu hijo. Recuerdo que en una ocasión fuimos a un retiro de pastores a Huastepec, y mi esposa pues ya teníamos 4 pequeños, y tenía ¿a quién, Aleli, tenías pequeña? Era Saile, ya tenía 3 pequeños y estaba Saile pequeña, perdón, teníamos 4 pequeños, 3 pequeños y la pequeña, y andaba de brazos. Y en eso pues fueron unas que habían estudiado psicología, ¿verdad? Eran profesionistas, y entonces la niña lloraba, y entonces decía: y dele esto, y dele aquello, y esto más, y revísele el pañal, y revise que no tenga esto, y revísele la temperatura, y hay que ver, mejor la llevamos a no sé qué. Y llegó mi esposa a la recámara y me dice: mi amor, ya estoy así. Dice: ¿qué pasó? Dice: es que me dijeron ellas 3, porque eran 3 jóvenes que ni tenían hijos, pero como tenían consejos para los hijos de ajenos, ¿verdad? A veces así pasa, hermano. A veces no tienen hijos, pero ¿qué? Tienen consejos para dar, ¿verdad? Y bueno, él me dice: es que me dicen que la revise, que esto, que yo, mi amor, le digo: tú tienes 3 pequeños, ¿sí? Dice: sí, cierto, ¿verdad? Dice: pues ellas, ¿cuántos hijos tienen? Le digo: ninguna, todas son jóvenes. Dice: entonces, ¿por qué me están dando consejos? Le digo: bueno, pues no es que estén mal los consejos, pero pues tú tienes experiencia, ¿no? Entonces, hermanos, es como si usted y yo le enseñara a nadar. Mire, cuando usted se aviente, sepa que se va a mojar, tiene que saber flotar como perrito, y no se le olvide respirar. Y yo le puedo dar un curso de 1 mes y de repente lo aviento al mar. ¿Usted aprendió a nadar? No. ¿Dónde se aprende más? Dentro del agua, ¿ok? Bueno, entonces, volviendo otra vez al tema, porque nos estamos yendo un poquito. Jesús crece ¿en dónde? En Nazaret, ¿ok? Y es Nazaret donde lo adopta como su familia, lo adoptan como su familia. Incluso la Biblia dice: volvió a su hogar. La Biblia lo llama que es el hogar de Jesús, ¿sí? Pero hay otro lugar, ¿sí? Después de ahí se va a una tierra. ¿Qué tierra es? La de Capernaum. Repita después de mí: Capernaum. Capernaum. Le voy a decir algunas cosas que son muy interesantes, ¿sí? Número 1, Jesús fue perseguido cuando nació en Belén.
y lo tuvieron que poner a salvo. ¿Ok? Jesús regresa ¿a dónde? A Nazaret, y crece allí y se vuelve su hogar. ¿Ok? Pero ¿sabía usted que Nazaret quiso matar a Jesús? ¿Los de Nazaret quisieron matarlo? ¿Lo sabía usted? ¿No? Bueno, Nazaret es donde Jesús desarrolla su infancia, lo que hoy llamamos adolescencia, y su juventud. Nazaret era un pueblo de poca importancia que estaba ubicada pues entre las montañas. Y dice la Biblia en Mateo 2:22, y vino y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que habría de ser llamado Nazareno. Nazaret es donde se había criado Jesús. ¿Sí me estoy dando a entender? Ok, Lucas 4:16 dice, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Quiero que vaya usted a Lucas, por favor, para que vea lo que le quisieron hacer. Lucas 4:16, Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 16. ¿Ok? Y dice de la siguiente manera, y dice que se levantó conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿Hasta ahí vamos bien? Y dicen que se le dio el rollo, aunque aquí dice libro, pero ya explicamos eso, ¿verdad? Se leyó el rollo del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. ¿Y qué pasó después? Ok, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de sus ojos. Y todos daban buen testimonio. ¿Qué empezaron a decir? Cosas buenas. ¿Daban qué? Daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de quién? De José. Él les dijo, sin duda me dirán este refrán, médico, cúrate a ti mismo. Y cuando Jesús comenzó a decirles, a ver, póngame atención aquí ahora. Ahora Jesús comienza a decirles lo siguiente, va a empezar a darles un mensaje, ¿sí? Y les va a comenzar a decir lo siguiente, en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los tiempos del profeta Elías, pero el profeta Elías no fue enviado a ninguna de esas viudas. También dice que había muchas viudas en el tiempo de Eliseo en Israel, y Eliseo no fue enviado a ninguna de esas, a brindarle ayuda a ninguna de esas viudas. ¿Por qué digo esto? Porque les comenzó a decir Jesús a ellos que ellos eran duros, ¿sí?, de corazón, y entonces ellos se empezaron a enojar con Jesús, y después de que hablaban cosas buenas de Jesús, ahora estaban odiando a Jesús. Al oír estas cosas, dice el versículo 28, al oír estas cosas, todos en la sinagoga, ¿qué hicieron? Ok, el hecho de que estés aquí en la iglesia no evita que te enojes, ¿verdad que no? ¿O sí? No. ¿O ya entraste por esa puerta a la iglesia y ya se fue el enojo? ¿No? Yo he visto hermanos que se han enojado dentro de la iglesia, ¿sí? Así que el hecho de que vengas a una iglesia o de que estés ahorita en una iglesia no evita que te enojes, como el hecho de que ellos, fíjese, estaban en una sinagoga, sinónimo de una iglesia, de una congregación, de un lugar de reunión. Estaban allí y Jesús les empieza a hablar la verdad, y ellos se comienzan a molestar. Les molestó lo que Jesús les hablaba y comenzaron a tener ira, se comenzaron a enojar contra Jesús. Tú puedes escuchar el mensaje de Jesús y decir, oh no, está muy bueno, está muy interesante, está muy bueno, pero cuando el mensaje de Jesús
toca algo en tu corazón o toca algo en tu vida que te comienza a incomodar, de inmediato vas a comenzar a tomarla contra Jesús, con la palabra de Jesús, o contra el que está predicando lo que Jesús habló. ¿Sí? Voy a contar el caso de una mujer. Una mujer se congregaba con nosotros y un domingo como este domingo comencé a predicar, comencé a hablar, todo pues iba perfectamente bien. Terminamos de predicar, nos despedimos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, amén. Hermanos, estamos despedidos y pues los hermanos vienen a despedirse de mí y en la fila estaba la hermana. Yo no había notado que estaba enojada, ¿sí? Pero ella estaba molesta. Y entonces le digo, hola, ¿cómo estás? Que me da gusto saludarte, y empiezo a platicar y la veo seria y me dice, oiga, pastor, le quiero decir algo. Digo, sí, dime, adelante. Yo sonriendo, ¿verdad? Sí, adelante, dime, ¿qué pasó? Me dice, ¿me puede decir, por favor, quién es el quien le vino a contar toda mi vida? ¿Cómo? No te entiendo. Dice, porque todo lo que usted estuvo hablando ahí al frente, de seguro ya vino alguien con el chisme, ¿sí? Y ya le vino a contar cómo estoy viviendo yo y mi esposo, ¿sí? ¿Me puede decir? La hermana estaba buscando, ¿qué? Bronca, estaba buscando pleito, ¿sí? Pensó que sí, no sé, me contó fulano o sutano, ¿verdad? Que le dije, nadie me contó eso. Dice, bueno, pues es que, pues qué raro, ¿verdad? Porque pues todo lo que usted dijo era para mí. Lo que no entienden, amados hermanos, a veces, es que por eso se llama, ¿qué? ¿Palabra de qué? Palabra de Dios. O sea, no es que yo conozca algo de ti, no es que en la semana estuve ahí husmeando, hurgando, a decir, cómo se portó Eric en su trabajo, ¿verdad? Ya vi que esto, aquello, lo demás, ¿no? Lo que hizo la hermana Elvira, ¿verdad? No, sí, ya me enteré, no, sí, ya vi en la tienda lo que está haciendo, no, sí, ya me enteré. Ahora el domingo voy a agarrar y los voy a ir a exhibir públicamente, como Jesús exhibió a sus enemigos. No, hermanos, usted tiene que entender que el que está predicando, no todos, eso sí aclaro, no todos, pero el que está predicando, los que sí tienen temor, los que sí tenemos temor, nos ponemos a orar en la semana, desde el día lunes. Señor, te pedimos que prepare los corazones de las personas. Desde el día lunes comenzamos, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Cuando llegamos acá, nosotros confiamos en que quien le va a hablar a usted no es el que está aquí, sino que nosotros solamente vamos a ser instrumentos para que la palabra de Dios llegue a la vida de ustedes. Amén. Amén. La otra vez llegó un hombre y llega con su esposa, estaba recién casado también, estábamos en Norteñas, y me dice, pastor, me urge hablar con usted. Ya faltaban unos minutos para que yo pasara a predicar. Él había llegado antes y me dice, me urge hablar con usted. Le dije, ya me toca predicar, al final hablamos, ¿te parece? Me dice, por favor, me urge. Sí, está bien. Le digo, al terminar, después de saludar, por favor, platicamos, ¿sí? Ya terminé, me despedí, nos despedimos igual. Le digo, ahora sí, vamos por favor a la oficina, vamos a hablar. Y me dice, ya no, pastor. Digo, ¿cómo que ya no? No, dice, todos los problemas que yo traía y las preguntas que yo traía, la predicación me dio la respuesta. La palabra de Dios me dio la respuesta. ¿Amén? Así que la palabra de Dios es la respuesta segura a tu problema. Amén. Puedes darle una ofrenda de palmas al Señor Jesucristo. Dale la gloria, dale la honra, dale la alabanza, porque solamente eres digno. Amén. Entonces, hermanos, hay un problema al oír. El problema no es el que predica la palabra, el problema es quien lo tiene, es el que oye. Porque ellos oyeron, y al oír estas cosas, hermanos, si a ti te está ofendiendo, te está haciendo sentir incómodo lo que estoy diciendo, el problema no lo tiene el mensajero. El problema lo tiene muchas veces el corazón del que escucha, del que oye. Amén. Muchas veces, no, es que pastor, no, hermanos, en verdad, quítese esa idea. Yo tengo una vida, gracias a Dios, muy ocupada, como para estar diciendo, ¿qué hizo Adán en su empresa? ¿Verdad? O a ver qué hizo la hermana Judith.
¿verdad? ¿O qué hizo el rey en su escuela? ¿Verdad? No, hermano, imagínese, hermano, que yo anduviera en la vida de todos. ¿Cuándo oro? ¿Cuándo leo? ¿Cuándo ayuno? ¿Cuándo memorizo? ¿Cuándo me consagro? ¿Cuándo me preparo? No, el predicador tiene que confiar que quien va a hacer la obra no es que yo sepa los chismes, que el que va a hacer la obra es el Espíritu Santo, que conoce todas las cosas. Amén. Entonces, al oír estas cosas, todos en la sinagoga, hermanos, no sé cómo se congregaban este grupo de judíos, ¿sí? Todos, o sea, no hubo ni uno, todos se enojaron con Jesús. Todos, dice, se llenaron ¿de qué? De ira, se enojaron. Imagínense que en este momento todos ustedes se enojan de ira y todos, las mujeres se sacan las zapatillas y dicen, hoy sí traje el de tacón de aguja, el pastor va a ver cómo le va a ir por predicar lo que predicó, ¿verdad? Y los hombres dicen, no, ahora sí el pastor hasta se remangan y ahora sí el pastor le va a ir mal por andar hablando de esas cosas. Hermanos, en verdad, no, el problema no es el mensajero. Reclámele al que da el mensaje, el que es el dueño ¿de qué? Del mensaje, no al mensajero. Yo solamente soy un ¿qué? Y los pastores y los predicadores deben de ser ¿qué? Mensajeros. Amén. 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 Entonces dice, no, se llenaron de ira, se enojaron y levantándose, estaban sentados, se levantaron estos hombres, dice, le echaron fuera de la ciudad. Le voy a leer otra versión, el versículo 29. El versículo 29 dice así, en un lenguaje actualizado: entonces sacaron de allí a Jesús. Imagínense, ven para acá, Rey. ¿Sí? Está Jesús aquí predicando, ven ahí, ¿verdad? Y se levantan todos porque está ofendiendo lo que está diciendo ¿qué? Lo que está diciendo Jesús, ¿ok? En este caso el rey representa ¿a quién? A Jesús. Y entonces nos levantamos, lo agarramos. A ver, permíteme. Ahora levanta tus piernitas, por favor. ¿Verdad? Y vámonos de aquí, Jesús. Ese es el lugar de Dios, no para ti, ¿verdad? Dice que se levantaron, lo sacaron de allí a Jesús y lo llevaron no conforme, o sea, no fue suficiente que ya lo sacaron de la sinagoga, ¿sí? Sino que además, aparte de sacarlo, dice que lo llevaron a lo alto de una colina donde estaba el pueblo, hasta lo más alto de una colina, a un despeñadero, ¿sí? ¿Sí dice así? ¿Y qué iban a hacerle? Querían arrojarlo al precipicio, querían matarlo, porque el problema no es el mensajero. El problema muchas veces lo tiene el hombre en el corazón que escucha el mensaje. ¿Sí me estoy dando a entender o no? Sí. Ok, entonces eso es lo que le pasó en su ciudad. Lo corrieron de ahí, corrieron a Jesús, lo expulsaron. Y por eso Jesús se va a vivir ¿a dónde? A Capernaum. Y Capernaum lo adopta, lo acepta, le dice bienvenido, sí, casi así bienvenido, ¿ok? ¿Cuántos estamos aprendiendo? Amén. Jesús abandona Nazaret y no vuelve más a Nazaret, ¿sí? Donde lo intentaron matar, donde lo expulsaron, ya no regresa más. Y bueno, yo le aclaraba que Zabulón y Neftalí, bueno, rápidamente, es que más o menos hay mucho que explicar y me llevaría más tiempo, pero Zabulón y Neftalí son dos de los nombres que Jacob le puso a dos de sus hijos. ¿Sí lo recuerdan? Sí. ¿Ok? Esos hijos llegaron a tener descendencia y esa descendencia adoptó el nombre de su padre. Así que dijeron, nosotros somos la tribu de Zabulón y nosotros somos la tribu de Neftalí. Entonces cuando Josué conquista la tierra prometida, entonces reparte la tierra y la región de Neftalí se va a prácticamente, literalmente agarra toda la costa del mar de Galilea, ¿sí? Zabulón y Neftalí, y Zabulón estaba pegadito a Neftalí, ¿ok? Entonces vivieron tiempos bonitos, hermosos, pero después la región de Zabulón y la región de Neftalí
dejaron de ver a Dios, ya no querían creer en Dios, comenzaron a creer en ídolos, incluso a los niños recién nacidos, ¿sí? A los niños recién nacidos los empezaron a entregar como sacrificio para que los quemaran vivos. A eso se le llama en la Biblia hacer pasar a sus hijos por fuego. Y entonces pensaban que agradaban a Dios, y entonces traían al bebé o al niño y le decían: tome, sacerdote, mi hijo, aquí está una ofrenda para el Dios. Mientras encendían la llama y el sacerdote arrojaba al niño a las llamas, y para que no se escucharan los llantos de los niños y la madre no se conmoviera o el padre se arrepintiera y dijera: no hagan eso con mi hijo, ¿sí? Entonces comenzaban a tocar unos tambores, ¿sí? Entonces comenzaban a tocar unos tambores. Para esos tambores tan potentes. No, disculpa, Yalito, Perdón, los efectos especiales. Bueno. Y entonces tocaban los tambores mientras el niño gritaba y se quemaba y se achicharraba y se reducía a cenizas, mientras los padres creían que agradaban a Dios. Esas regiones de Zabulón y de Neftalí y el reino del norte, no me da tiempo de explicar la diferencia entre el reino del norte y el reino del sur. Jesús nace en el reino del sur, en Belén de Judea, pero se va a vivir ¿a dónde? A Galilea. ¿De quién? Fuerte. ¿Galilea? ¿Galilea? Hermano, más fuerte. ¿Galilea? Lo hago repetir porque quiero que recuerde usted a dónde se fue a vivir Jesús, ¿sí? Se fue a donde estaba lo peor, donde estaba la oscuridad, pero no quiero llegar a eso todavía, ¿sí? Entonces comenzaron a tener costumbres paganas, ¿sí? Y Dios se cansó de tal manera que hubo un tiempo donde los sirios, ¿sí?, invadieron o cercaron a lo que es al reino de Israel, de tal manera que se quedaron sin comida, sin agua, de tal manera que llega el caso a un rey y le dicen: rey, haznos justicia. Eran dos mujeres. ¿Qué pasó? Esta mujer era tanta el hambre que cayeron en el canibalismo. Comenzaron a comerse a sus hijos. Cuando uno se aparta de Dios y aparta a los hijos de Dios, uno puede caer bajo. Y entonces dice: Dios había traído juicio sobre ellos. O sea, el hambre vino y la necesidad porque ellos se habían apartado ¿de quién? De Dios. Y yo le quiero llamar la atención a los padres de este lugar. No se aparte usted de Dios, ni aparte a sus hijos de Dios. Acérquese más a Dios, afirme a sus hijos en Dios. Amén. Amén. Ellos tenían tanta el hambre, era consecuencia de su pecado. No creas que lo que haces mal no te va a traer consecuencias. Todo lo que hacemos trae consecuencias, buenas o malas. Y entonces dice: rey, es que acordamos primero en comernos al hijo de esta, pero cuando se acabó el hijo, cuando nos lo acabamos, después acordamos de que íbamos a comernos a su hijo, y ahora ella ha escondido a su hijo, no nos lo quiere dar para comérnoslo. El rey escucha ese caso, a qué grado ha llegado ahora el acto de canibalismo, de tal manera que el rey siente un dolor, pero era demasiado tarde. El pueblo estaba perdido, rasga sus vestiduras de dolor, y ni aún así se arrepintieron. Después vienen los asirios, Segunda de Reyes 17. Vamos para allá, por favor. Segunda de Reyes 17. ¿Ya está usted allí? ¿Cuántos están aprendiendo?
¿ok? Los asirios vencen a los israelitas. Lo voy a leer en un lenguaje más sencillo, ¿ok? Oseas, hijo de Elá, comenzó a reinar en Israel cuando Ahaz tenía ya 12 años gobernando sobre Judá. 9 años durante los cuales vivió en Samaria. ¿Ok? También Samaria está en esta región de Galilea. ¿Ok? Oseas desobedeció ¿a quién? A Dios, aunque no tanto como los reyes de Israel anteriores a él. Salmanasar, rey de Asiria, atacó a Oseas, lo dominó y lo obligó a pagarle impuestos. Pero un día Oseas se rebeló, envió hombres a Lais con un mensaje para el rey de Egipto, y no le pagó los impuestos a Salmanasar como lo había hecho en años anteriores. Cuando el rey de Asiria lo descubrió, mandó a arrestar a Oseas y a ponerlo en la cárcel. Versículo 5. Después invadió todo el país, fue a la ciudad de Samaria y la estuvo atacando durante 3 años. ¿Cuántos años duró el sitio? 3 años. Imagínense, es como si nos encierran aquí en este lugar y no podemos salir durante 3 años, y el que sale lo matan. Al final, a los 9 años del reinado de Oseas, el rey de Asiria se apoderó de Samaria y llevó prisioneros a quienes, a los israelitas, hasta su país. Los ubicó en Alá, en la región del río Abor, en Gozán y en las ciudades de los medos. Esto sucedió porque los israelitas, ¿dónde estaba quién? Zabulón, Neftalí, las 10 tribus del norte, ¿ok? ¿Sí? A ver, míreme. Eso sucedió no solo a Zabulón, no solo a Neftalí, sino donde estaban las 10 tribus del norte. Escucha esto, por favor. Eso sucedió porque los israelitas habían pecado en contra de su único y verdadero Dios, que los había sacado de Egipto, librándolos del poder del rey. Ellos adoraron a otros dioses y siguieron las mismas costumbres de las naciones que Dios había expulsado de su territorio, y también las costumbres que habían introducido los reyes de Israel. También trataron de ocultarle a Dios su mal comportamiento y construyeron otros altares de adoración tanto en las ciudades grandes como en las torres de vigilancia. Hicieron imágenes de la diosa Astarte y las pusieron en todas las colinas y debajo de la sombra de todos los grandes árboles. También quemaron incienso como hacían las naciones que Dios había expulsado de ese territorio cuando llegaron los israelitas, y así desobedecieron a Dios. Por eso Dios se enojó, pues adoraron a ídolos, aunque Él se los había prohibido terminantemente. Versículo 13, ¿ok? ¿Qué trato de decir con esto? Que Dios trajo juicio a la región de Zabulón y de Neftalí, a las 10 tribus que se habían apartado porque el reino se había dividido. Y entonces esa región de Zabulón, de Neftalí, donde ahora era Galilea de los gentiles, vivía en oscuridad, en sombra de muerte. Solo reinaba la muerte. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Cómo se llama la enseñanza de este día? Oscuridad, tinieblas y muerte. Oscuridad, tinieblas y muerte. Vamos a Mateo, por favor, capítulo 4. Mateo, si es tan amable, capítulo 4. En el versículo 13, y dejando a Nazaret, ya quedamos que es donde se cría Jesús, sí, pero es donde también lo quieren, ¿qué? Donde lo expulsan, donde lo quieren matar y lo expulsan, y Jesús ya no vuelve más a Nazaret. ¿Queda claro? Sí. Vino y habitó ¿en dónde? Capernaum. Y Capernaum sí lo aceptó, sí lo recibió y lo tomó como si fuera su hogar. Pero hay un desenlace muy triste
para la ciudad de Capernaum, ¿sí? Zabulón y Neftalí, ya lo aclaré, ¿sí? Ya aclaré que eran tribus, ¿ok? ¿Sí quedó claro? Sí. En Capernaum, donde se va a vivir Jesús, pues se encontraba la casa de Pedro. ¿Sí se acuerda que Jesús visita la casa de Pedro? Sí. Ok, dice que visita la casa de Pedro por primera vez que lo menciona la Biblia, y dice que ¿quién estaba enferma? La suegra de Pedro, ¿verdad? Estaba enferma. ¿Y qué hizo Jesús? Sanó a la suegra de Pedro, ¿verdad? A mí me llama la atención porque no menciona a su esposa. Eso no quiere decir que estuviera muerta su esposa. Me llama la atención porque fíjese que la esposa de Pedro nunca interviene en el llamado que Jesús le hace a Pedro, ¿sí? Cuando Jesús llama a Pedro, no vemos a una esposa interviniendo así, no, Pedro, ¿cómo crees? ¿Qué va a pasar con la pesca? ¿Qué va a pasar con la red? ¿Qué va a pasar con los negocios? ¿Qué va a pasar con todo esto? Y a veces, hermanos, si Dios llama a alguien o Dios quiere usar a alguien, ¿sí? No debemos de ser estorbo, no debemos de ser estorbo. Yo agradezco al Señor Jesucristo por la vida de mi amada esposa, ¿sí? Cuando yo le dije, Dios me está llamando para que le sirva, me dijo, mi amor, si Dios te está llamando, si Dios te ha hecho ese llamado, yo te apoyo, ¿sí? Dios bendiga a mi amada esposa. Y me dijo, y tu primera oveja soy yo, ¿sí? Y siempre me dice, y no se te olvide que tu primera oveja soy yo, ¿sí? Pero qué doloroso y qué difícil es cuando la mujer se vuelve un obstáculo, ¿verdad? Cuando no deja que el esposo vaya al llamado de Dios, ¿verdad? Claro que también a veces hay esposos que desobedientes o personas desobedientes. Jonás fue desobediente a la misión que lo había mandado Dios. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces aquí no vemos a Pedro, aunque vemos, dice, al salir de la sinagoga, vino a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y fue la casa de Pedro la que tomó Jesús como una base para poder predicar ahí. Jesús no tenía casa, probablemente Pedro le dijo, mira Jesús, pues aquí te puedes quedar a dormir, aquí te doy una cobijita, aquí no te preocupes, aquí podemos comer. Y entonces lo tomó como base de operaciones, una base de operaciones, y vinieron los demás discípulos, y la casa de Pedro se tomó como una ¿qué? Base de operaciones. En una ocasión estaba Jesús predicando, lo va a recordar usted, y dice que estaba todo lleno, la casa estaba llena donde estaba predicando, y entonces venían 4 amigos cargando a uno que estaba paralítico y lo traían en una camilla, y venían los 4 cargándolos. Ellos tenían fe y traían a su amigo que estaba enfermo, que estaba paralítico, y cuando vieron que no podían llegar a Jesús porque había mucha gente, dice que pedían permiso y decían, no, pues ¿cómo crees si nosotros llegamos primero, verdad? Y entonces los 4 amigos dijeron, no, tenemos que hacer algo. Y los 4 amigos dicen, por el techo. Entonces, imagínense, yo me imagino que amarraron a su amigo bien a la camilla, lo amarraron, y entonces, va para arriba, échalo. Y súbete, porque está pesado, y se sube el otro. Y todo, y mientras Jesús está enseñando, el techo de Pedro está temblando, ¿sí? Y Jesús sigue hablando y la gente, ¿qué está pasando ahí arriba? Y de repente dice, podemos llegar a Jesús, no hay obstáculos para llegar a Jesús. Y entonces dice que quitan el techo, es decir, probablemente eran ese lugar de palmeras, ¿sí? Y empiezan a arrancar una palmera y otra, y Jesús no se sorprende, porque Jesús estaba viendo la fe de ellos. Amén. Estaba viendo la fe de ellos, hermanos. No hay un obstáculo, y aunque lo haya, tu fe es capaz en el nombre del Señor de vencer todo obstáculo. Amén. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Dale fuerte la gloria al Señor Jesús. Aleluya, a su nombre. Y rompen el techo, y Jesús lo sabe, y Jesús lo ve, y Jesús ve la fe de ustedes. Y dice que lo amarran, ahora con lo que lo amarramos es amarlo para bajarlo. Y lo empiezan a bajar, y la gente empieza a hacerse a un ladito, y Jesús los ve, y ponen a Jesús al frente. Y los amigos están en el techo, en el hueco, viendo. Ahí.
Espérate. Y toda la gente se cayó. Guardó silencio. Ahorita le va a decir que se levante porque sana a todos. Oye, si no, cállate. Y le dice Jesús, al ver, es que así es mi Señor, ¿verdad? Al ver la fe de ellos, le digo, tus pecados te son perdonados. Y lo que estaba aquí, ¿qué? ¿Que ya se levantó? No, que sus pecados le son perdonados. ¿Cómo? ¿Ya que no lo va a levantar? Y por ahí había unos religiosos, ¿verdad? Y le dice, ¿quién se cree para perdonar pecados? ¿Quién se cree para perdonar pecados? Déjame decirte que mi Señor Jesucristo es el único que te puede perdonar tus pecados en este momento. Amén. Amén. Aleluya. Él es el único. Si confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Él es fiel y justo para perdonarnos. Él vio que lo que necesitaba el paralítico no era que caminara, lo que le urgía al paralítico era que por dentro se sanara. Le dijo, tus pecados se son perdonados. Y aquellos, ¿quién se cree este? Y le dijo, ¿qué es más fácil? Decirle, tus pecados se son perdonados, o levántate y anda. ¿Sí? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad, ¿para qué? Para perdonar pecados. Y vuelvo a afirmar, Jesucristo dijo que Él tiene todo poder para perdonar nuestros pecados. Amén. Y limpiarnos de nuestra maldad. Sí, amén. Y le digo, a ti te digo, ahora sí le está hablando. Aquí viene la frase. Y todos se quedan así. ¿Qué es más fácil, hermanos? Que yo le diga a Drake, ¿tus pecados se son perdonados? O que vea a Drake y le diga, levántate y anda. ¿Qué es más fácil? Porque no se ve, ¿verdad? ¿Sí o no? Diría, no, pues aquí Jesús está haciendo trampa. Está diciendo algo que no se ve. Pero para que diga, para que vean que yo tengo poder, así como lo voy a levantar, también tengo poder para perdonar pecados. Amén. Y le digo, a ti te digo, levántate y anda. Ya no estaba amarrado, se levantó y dice que andaba, caminaba y todos se quedaron asombrados. Este puede sanar. No solo puede sanar, ¿qué no escuchas? Que puede perdonar. Y entonces dice, agarró su camilla y salió. Solo Cristo tiene el poder para perdonar y para hacer esos milagros. Aleluya, bendito es su nombre. Dar una ofrenda de palmas al Señor Jesucristo. Antes de llegar al desenlace triste que le pasa a Capernaum, déjame decirte que en Capernaum, los vestigios, porque ya no existe Capernaum, existe donde nació Jesús. ¿Cómo se llama? Existe donde huyó Jesús. Existe donde creció Jesús. ¿Ok? Pero no existe Capernaum. Hoy en día no existe. Los arqueólogos en el siglo XIX, en las excavaciones, ¿sí? Pues se llevan la sorpresa y dicen, aquí en este lugar pues estuvo Capernaum, y les llama la atención que en Capernaum hay una gran sinagoga. La sinagoga era grandísima, porque Capernaum está ubicada a orillas de ¿qué? ¿Qué mar? Qué buenos estudiantes son ustedes, ¿verdad? En el mar de Galilea. Entonces había una sinagoga grande y se llama la atención y dice, ¿por qué hay una sinagoga tan grande? ¿Sí? La razón de que hubiera una sinagoga tan grande, aunque ya no existe Capernaum ahorita, pero los vestigios, es que por la pregunta de los arqueólogos es ¿por qué una sinagoga tan grande para una ciudad tan pequeña? La respuesta es porque durante el día de reposo, escuche usted, ¿qué día es el día de reposo? ¿Cómo le llaman en hebreo? El Shabbat, ¿verdad que sí? ¿Sí? ¿Ok?
¿Ok? ¿Qué día es el día del Señor para los cristianos? El domingo. El domingo, ¿ok? ¿Está quedando claro eso? Sí. Ok, como ya todos lo saben, que el domingo es el día del Señor, 6 días que trabajarás y harás toda tu obra, más un día dedicarás al Señor. Amén. Ok, ustedes tienen que trabajar, echarle ganas durante los 6 días y no decir, bueno, es que en el día 7 también me toca trabajar. No, dice, la respuesta es de por qué había una sinagoga tan grande, es porque durante el día de reposo era obligatorio, repita después de mí, obligatorio. Una vez más, obligatorio. Hasta ahí. Que todos los pescadores, comerciantes y los que venían a negociar tenían que quedarse ahí. Nada de que, es día de reposo, me llevas allá. No. Aunque vengo a negociar, no. Los negocios se cerraban, todo se cerraba, ¿sí? Entonces comenzaba, hasta que comenzara la semana, ¿sí?, de actividades, entonces otra vez se reabría todos los negocios, ¿ok? Mientras tanto, ellos tenían que quedarse a dormir en algún lugar, y por eso la sinagoga era, ¿qué? Grande, porque tenía que dar hospedaje a todos los que venían a hacer negocios, ¿ok? Y que no hubiera, pero es que no tengo dónde quedarme, aquí te quedabas. ¿Sí me di a entender? Sí. Ok, entonces yo pregunto, ¿ustedes respetan el día del Señor y no trabajan en ese día? ¿Tú respetas el día del Señor y no trabajas en ese día? Sí. Hermanos, hay personas que no respetan el día del Señor. Lo mismo les da trabajar un martes que trabajar un domingo. No hay temor del Señor. ¿Sabía usted que una de las calamidades que Dios trajo sobre el reino del norte, ¿sí?, fue porque no guardaron el día de reposo, y el reino del sur posteriormente fue porque no guardaron el día de reposo? Y Dios dijo, ahora, como ustedes no quisieron descansar y no quisieron guardar el día de reposo, ahora yo los mando a otro lugar y la tierra descansará de ustedes. Así que, hermanos, si tú no tienes, en verdad, tú no tienes, hermano, es que iba a decir, si tú no tienes, si no, hermano, es que tú no tienes por qué ir a trabajar el día del Señor. Tienes que tratar de hacer todas tus labores, o todas tus riquezas, o todos tus pendientes en el día, entre la semana, 6 días. Personas que me han puesto como excusa, tuve que hacer el aseo de mi casa, tuve que lavar la ropa. No están guardando el día del Señor, no hay temor. ¿De qué sirve que digas que Dios es tu Señor si no es el Señor del día que le corresponde a Él? ¿Será realmente el Señor de ese día? ¿Me estoy dando a entender? Como iglesia usted tiene que enseñarle a sus hijos, tenemos que guardar el día del Señor. No vaya a ser que vengan estas consecuencias sobre ti. Quizá sea hoy Dios advirtiéndote como lo hizo con los profetas en aquel tiempo, diciendo arrepiéntanse, vuelvan a Jehová, guarden sus mandamientos, y ellos se enojaban con aquellos que les hablaban el mensaje. El problema no lo tiene el mensajero, el problema lo tiene quien oye el mensaje. ¿Me estoy dando a entender, amada iglesia? Sí. Entonces la sinagoga tenía que ser lo suficientemente grande para poder dar hospedaje, y es ahí donde Jesucristo aprovechaba para enseñar, en la sinagoga, porque en ese lugar venían de diferentes lugares, de diferentes distancias, y es ahí donde Cristo, póngame atención por favor, es ahí donde Cristo daba el mensaje, y al irse los que venían empezaban a decir, hay un tal Jesús que sana, que da mensaje, que sus palabras son con autoridad. Hay un tal Jesús que hace milagros. Y su fama, dice la Biblia, se extendió por todos los lugares. Jesús lo agarró como una forma, ¿qué? Estratégica.
¿Sí me doy a entender, amada iglesia? Sí. Ok. Entonces, muchos de los que asistían ahí, al oír el mensaje de Jesús, después lo compartían, daban a conocerle a otros. Ahora, quiero leer una cita. Lucas 4:37 dice, no vaya usted allá, yo la leo. Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Ahora surge una pregunta: ¿quién construyó esta sinagoga? ¿Quién la construyó? Para eso tenemos que ir a Lucas 7:5. ¿Sí? Lucas capítulo 7. Así es, Lucas capítulo 7. ¿Ok? Antes de leer el versículo 5, tenemos que leer el contexto para entenderle. ¿Queda claro? Sí. Dice: después que hubo terminado todas sus palabras, el pueblo que le oía entró. ¿En dónde? ¿Dónde entró? Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. ¿Quién estaba enfermo? Ok, el siervo de un centurión. Este centurión, a cargo de una centuria, de un céntimo, ¿sí?, estimaba mucho a su siervo. ¿Queda claro eso? Sí. Ok. Y estaba a punto de morir su siervo. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, ¿qué oyó? ¿Lo vio? No. ¿Lo vio? No. ¿Lo oyó? ¿Su fama qué? Se extendía. Ok. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, ¿qué hizo? Le envió unos ancianos. Los ancianos son los que en aquel tiempo eran como que las personas más respetables, las que sabían más y las que de alguna manera tenían un mejor juicio para llevar los asuntos del pueblo. ¿Queda claro? Ok, dice, le envió el centurión, le dijo a los ancianos de los judíos: ruéguenle, por favor, rueguen a Jesús, vayan con él, que venga y sane a mi siervo. ¿Y ellos qué hicieron? Ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, ¿qué le decían? Es digno de que le concedas esto, Jesús. Y Jesús los escuchaba. Maestro, mira, por favor, ¿sí?, sánalo. Pero le dijeron algo más. ¿Qué le dijeron? El centurión era romano, ¿ok? Eran los que regularmente sometían y aborrecían a quienes, a los judíos. Pero este centurión dice: ama a nuestra nación. Hermano, créame que cuando Dios te quiere bendecir, una vez me lo dijeron, Dios usa hasta los paganos para bendecirte. ¿Sí? Bueno, no quiero contar más, pero porque me voy a alargar, hermano, mejor ahí me quedo. Porque ama a nuestra nación. ¿Y qué dice? ¿Quién edificó la sinagoga grandota? El centurión. Entonces él la edificó. ¿Sí? ¿Qué hizo Jesús? ¿Jesús escucha las oraciones? ¿Jesús escucha los ruegos? ¿Verdad que sí? Entonces no dude usted de orar por la persona que Dios ha puesto en su corazón, por la necesidad. Amén. Por ejemplo, nos ha faltado ahorita un par de hermanos, ¿sí? Oren por ellos, ¿ok? Ore por su familiar, ore por la persona que usted ama. Amén. Porque si Jesús escuchó a estos judíos, seguro que también te va a escuchar a ti, porque somos hijos de Dios. Amén. Y Jesús fue con ellos, y ahí va Jesús, ¿verdad? Pero ya Jesús sabe lo que va a pasar. Y ahí va con ellos Jesús: está bien, ven, vamos. Ahí va Jesús, sonriente, ¿verdad? Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, ¿qué pasaba si Jesús se metía a la casa de un romano? Se contaminaba, porque Pedro le dijo a Cornelio: ustedes saben, pues, que no podemos meternos, ¿qué?, a la casa de un gentil. Es
se vuelven impuros. Y Jesús va, pero ya sabe lo que va a pasar. Y el centurión sabía que si Jesús se metía a su casa, se iba a volver ¿qué? Impuro. Así que el centurión se acuerda de eso. A veces podemos tener la necesidad de algo y después nos acordamos de otra cosa y le damos un vuelco a las cosas. Y no está mal, el centurión lo hizo. Que dile que venga. Y después dice, bueno, pues iba a venir, pero yo soy pagano y va a contaminarse. A ver, hay que solucionar esto. Cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión otra vez envió a unos amigos. Primero envió ¿a quiénes? A los ancianos, a los respetables y los amigos que estaban ahí. Sí, el centurión le ha dicho, amiguitos, por favor, ustedes que son paganos, todo eso, vayan y díganle a Jesús que venga. Tal vez no. O sea, Jesús, como le dijo a la mujer de Cananea, le dijo, no está bien darle ¿qué? El pan de los hijos, ¿a quiénes? ¿Y qué dijo la mujer? Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Y dijo, por esa palabra tu hija está sana. Amén. Entonces no mandó a los amigos, pero los amigos los tenemos por algo. ¿Está bien? Mandó a los ancianos y iban los ancianos. Hemos logrado el cierre, como dicen, ¿no? Hemos logrado el acuerdo. Aquí traemos a Jesús. Con confianza iban, ¿sí? Pero ¿qué le dice? Manda a sus amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Sí? No soy digno. Él reconoce que no es, pero también es que no quería que Jesús se contaminara o que lo vieran los judíos. ¿Sí? Y dice, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Tal vez tú te creas porque has fallado a Dios o has pecado, Judá. Tal vez tú te creas que porque le has fallado a Dios o has pecado o no te has acercado a Dios, no eres digno de recibir a Jesús en tu casa. Pero déjame decirte que Jesús no quiere tu casa. Jesús quiere tu corazón como su casa. Amén. 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 Quiero ir terminando. Y le dice, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Fíjese que se creía ¿qué? Muy impío, un pecador. No me siento digno. Pero, Señor, solo di tu palabra. Solo di tu palabra, Señor. Y mi siervo será sano. Tal vez tú hoy en esta mañana necesites una palabra de Dios. Tal vez viniste buscando una palabra que te conforte el alma, que te ayude, que te dé dirección, que te alumbre, que te ilumine. Déjame decirte que sí hay una palabra de parte de Dios para ti. Sí hay una palabra de parte de Dios para tu vida. Y es que, hermanos, si el centurión se creyó indigno, nosotros que hemos sido justificados y santificados por medio de su sangre, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Amén. Amén. Podemos acercarnos ante el trono de la gracia. Y déjenme volver a leer Mateo capítulo 4 y lo que dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Hermanos, dice la Biblia que para que se cumpliese la profecía acerca de Jesús, dice esa profecía que dijo Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí,
¿Sí se acuerda quién era Zabulón y Neftalí? ¿Se acuerda cómo habían ofendido a Dios? Por eso ahora estaba, ¿qué? En sombra de muerte, ¿sí o no? Sí. Quizás has ofendido a Dios, has pecado, estás en sombra de muerte, pero hoy la luz de Jesús, porque Jesús es la luz de este mundo, hoy la luz nos ilumina, hoy la luz nos alumbra. Y dice: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Es decir, Galilea llena de gente pagana, de gente que no cree en Dios como debe de creer. El pueblo asentado en tinieblas, ¿cómo le llama? Pueblo asentado ¿en qué? Un pueblo que vive en las tinieblas, un pueblo que vive en la oscuridad, un pueblo que vive en la muerte. Porque quien vive en las tinieblas, quien vive en la oscuridad, el resultado es la muerte. Iglesia, ¿me estoy dando a entender? Sí. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, el pueblo asentado en tinieblas. Probablemente estés en pecado, probablemente estés alejado de Dios, o creas que estás alejado de Dios, o sí estás alejado de Dios, aunque no lo creas, estás alejado de Dios. Y dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció.